El libro de, el libro de Éxodo nos muestra el capítulo 19 desde el verso 1. Nos dice que al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre los pueblos, entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y estas palabras les digo. Eh, este día, miércoles, empieza el mes tercero, día miércoles. Y en la tarde, obviamente. Y con el mes tercero, pues aquí está lo que nosotros, lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos haciendo como casa. Y obviamente tenemos que ver lo que tenemos que seguir avanzando y lo que tenemos que dejar. Así que, eh, ¿qué es lo que tenemos que dejar? Tenemos que dejar las viejas costumbres, tenemos que dejar la esclavitud, tenemos que dejar los errores, o mejor dicho, ¿qué es lo que tendríamos que llevar? ¿O qué es lo que qué es lo que tenemos que hacer? Y siempre contamos esta historia porque todos conocen la historia del pueblo de Israel, ¿no? Que sale y salen muchísima gente y salen por un desierto y caminan y resulta ser que cuando llegan a este tercer mes, Dios les dice: o sea, de qué se quejan? Si ustedes han venido en alas, si ustedes han venido en primera clase. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué, te, qué es lo que tendríamos que hacer? Hacemos gráficamente la cosa. Dios dice: ¿en dónde les llevé? Entonces, les metió una cabina. No. Les metió debajo de las alas. No. Les puso sobre las alas. Ahí, primera cosa, eso es importante. Entonces, usted quiere viajar en primera clase, necesita saber en qué ala está. Así que, encima de esas alas, ¿de- ¿con perdón? Con el lomo. No, está relacionado con las alas. Sí, porque aquí dice en las alas. Si a usted, entonces, ¿de qué? ¿De qué se queja? ¿De qué tendría de qué tendría que quejarse usted? ¿De qué tendría que quejarse? Usted tendría que quejarse de las alas. Así que, ah, así que eso es importante. ¿Por qué? Porque a partir del tercer mes, ¿qué les dice? Nos centramos de si nos quitamos toda la historia y volvemos a lo puntual. Le dicen, nos dice, ¿qué nos dice? Yo les traje en las alas. Así que el problema son las alas. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, ¿qué necesitamos? ¿Hacia dónde vamos? Vamos, no solamente es un punto de encuentro, ¿verdad? Es un antes de este día miércoles, ¿sí? Es ese día, el día miércoles, cómo ha venido usted. Y además de eso, es la siguiente fase. Y la siguiente fase es el día 6, es decir, el día domingo. Ahorita tenemos este domingo, es
Primer domingo. El siguiente domingo es el segundo. El tercer domingo, ¿hacia dónde llegamos nosotros? Llegamos al día de Pentecostés. ¿Qué es el día de Pentecostés? Es un día eterno. Entonces, ¿cuál es la característica del Pentecostés? Es esta. Así que, ¿qué necesitamos? Nos falta, este espíritu tenemos siempre porque es el espíritu de Jehová. Entonces, este es el último. Así que estamos en tres, ¿no es cierto? Necesitamos este. Necesitamos este que es prevalecer. Pero él les dice, les lleven alas. ¿Por qué les lleven alas? ¿A dónde tienen que ir? Tienen que ir al día de qué? Al día del Espíritu. ¿Y el día del Espíritu es el día de qué? Es el día de las alas. Eso nadie, se le va a haber pasado por alto. Es el día de las alas. Porque las alas y el Espíritu siempre van a tener que ver. Si no, si el Espíritu no tiene alas, ¿qué pasa? Estamos jodidos. El Espíritu, si el Espíritu tiene alas, ¿cómo son las alas del Espíritu? Bueno, entonces necesitamos alas y necesitamos llegar con esas alas a este día. Entonces todas estas cosas vienen a ser parte de esas alas, parte de ese motor, parte de ese espíritu. Pero humanamente hablando, bueno, ¿cómo está su motor? ¿Cómo está su espíritu? ¿Cómo está su espíritu? ¿Cómo está su caminar? ¿Sí? ¿Cómo está su caminar? ¿Cómo está su vara? Porque ahí vemos nosotros que necesitamos para todo esto, necesitamos ser guiados y guiar. ¿No es cierto? Y para todo esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos de hombres que sepan que sepan manejar la vara. Y para que los hombres sepan manejar la vara, ¿qué necesitamos? Necesitamos de las mujeres, que las mujeres, que conozcan en las mujeres, que conozcan que en las mujeres conozcan a las mujeres. Entonces, las mujeres, ¿cómo pueden conocer y cómo puede conocerse usted? Facilito. A las mujeres se le conoce por la misericordia y a los hombres se les conoce por la primogenitura. Y eso decíamos. Entonces, en esta semana, usted se va a dar cuenta. ¿Cuánto conoció usted? Se conoció como mujer y conoció a los varones de su casa. Pues, ¿cuánto? ¿En qué nivel estaba la misericordia? Estaba muy alta. La misericordia siempre va a estar alta. Pero ¿en qué nivel estaba la primogenitura? Entonces, si no hay concordancia entre la primogenitura y la misericordia, ahí ya tenemos problemas. ¿En dónde se manifiesta el problema? El problema se manifiesta en la vara. Entonces, aquí en la historia vemos que quien llevaba todo este sentido, quien llevaba toda esta vara y quien llevaba este ser de mujer era Moisés. ¿Cómo estaba su vara? ¿Cómo estaba la vara del pueblo? ¿Y cómo estaba la vara de Dios? Entonces dice, Dios les dice, les he traído en alas. Pero ¿cómo les trajo en alas si vinieron caminando? Ay, 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 vinieron caminando. Entonces, para venir caminando, vinieron caminando a través de qué? A través de una vara, a través de Moisés. ¿Cómo estaba la vara de Moisés? Más o menos como la nuestra. ¿Estaba reverdeciente, floreciente o estaba decaída? Entonces estaba como la de todos los varones, estaba decaída. Y ahora, ¿cómo estaba la misericordia de las mujeres? Pues la misericordia de las mujeres estaba altísima, porque la misericordia de las mujeres estaba preocupada por todas las cosas. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Viendo que estamos llegando, nos falta 2 domingos para llegar a dónde? Para llegar a las alas, para llegar a las alas del Espíritu. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Qué necesitamos? Necesitamos Necesitamos dejar necesitamos dejar las alas. ¿De acuerdo? Necesitamos dejar esas alas. Así que, ¿cómo se deja esas alas? Vamos, ¿qué se necesita para dejar las alas? Las alas viejas. ¿Qué haría usted para dejar las alas viejas? Todos saben la historia del águila. ¿Qué hace para dejar las alas?
Palo alto. Todo esto, eh, ¿qué se necesita, Adri? Necesita levantarse. Necesita levantar la mano. Necesita, levántate y resplandece. Esa es la cuestión. Entonces, mire, para conocer toda esta historia, para ver en dónde está todo este problema, ya vemos cómo es la trayectoria, tenemos que irnos nada más ni nada menos que a Mateo. Mateo capítulo 2. Dice, Mateo 12, versículo 1. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. ¿Ya? Y de esta historia, claro, nos, va- nos vamos a cómo estaban las varas, cómo estaban las manos de ellos, cómo estaban, cómo estaba su levantar, qué es lo que, qué es lo que ellos levantaban. Entonces, pasando de allí, en el verso 9 dice que entró en la sinagoga de ellos. Y aquí había un hombre que tenía una mano seca. O sea, después de ese acontecimiento, se va y ve cómo estaba la casa, cómo estaba la iglesia, cómo estaban los hombres y obviamente cómo estaban las mujeres. Estaban con la mano seca. ¿Qué pasa cuando está con la mano seca? Pues en el Mateo 12:14 dice, termina el versículo, pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podían destruir. ¿Ya? Tenemos una destrucción. ¿Querían destruirle a quién? A quien les mostró la condición, a quien les mostró la condición de ellos, a quien les mostró la condición de su mano, a quien les mostró la condición de su vara y a quien les mostró la condición de sus alas. Entonces, ¿qué le parece a usted? Si usted tiene la mano seca, si, o mejor dicho, si comienza a crecer el sistema destructivo, ¿en dónde se va a afianzar? Se afianza en todo este ciclo, un ciclo de destrucción, que lo que hace es buscar manos secas. Porque ahí es donde todo eso va de la mano. Y toda esta mano seca, obviamente lo que le va a mostrar es que no está viajando ni al lugar, ni al momento, ni a lo que el Espíritu de Dios quiere. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué se necesita? Pues lo que les estaba enseñando a los discípulos. Los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Los discípulos estaban aprendiendo a mover la mano. Entonces, para enseñarles a mover la mano, Dios dijo, tenemos que enseñarles a través de lo que pasó con David. ¿Qué pasó con David? A ver, vamos a ver si es problema de mano, ¿no es cierto? En el Mateo 12:3 dice, ¿no veis lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, lo que no es lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley, en los días de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Entonces, todo esto resulta ser que es un asunto de ley. Y esa ley, ¿qué hace la ley? La ley se introduce, la ley ingresa hacia dónde?
La ley ingresa hacia todos los estamentos, pero ¿hacia dónde es importante que ingrese? Hacia donde que tiene que ingresar es hacia el santuario, hacia el templo. Entonces, ¿quién es el santuario? Aquí estamos haciendo un santuario. ¿Quién es el santuario? Usted es templo de una ley. Su casa también es un santuario, es templo de una ley. Pero dice, algo mayor que el santuario hay. ¿Qué es lo mayor para el santuario? ¿Qué es lo mayor de esa ley? Resulta ser que lo mayor es Cristo. Y Cristo Jesús, aparentemente Cristo Jesús entonces es el mayor. Y Él hace lo que Él quiere. No, lo que Él está manifestando es que siempre lo mayor sirve a lo menor. ¿De acuerdo? Pero lo mayor, ¿a qué sirve? Lo mayor sirve, lo mayor sirve a Dios. ¿No? Lo mayor sirve siempre a los hijos. Lo mayor siempre sirve a quién? A la primogenitura. Lo mayor sirve a quién? A un verdadero sacerdocio. Lo mayor sirve a quién? A un verdadero templo. Es decir, que mayor que el templo, ¿qué es? Mayor que la ley, ¿quién es? Mayor que la ley, que el templo es del Hijo. Y el Hijo y el Padre. Entonces la casa, por eso es importantísimo que en su casa haya leyes en donde que las leyes sirvan hacia lo mayor y lo mayor sea siempre mirar justamente lo que decíamos, la primogenitura y la misericordia. Entonces, todo esto, todo esto nos lleva a una historia. Y aquí vemos que esta historia es la historia de los discípulos que estaban aprendiendo a qué. Los discípulos estaban aprendiendo a comer. No. Los discípulos estaban aprendiendo a qué? A pedirle a Cristo Jesús. No. Los discípulos estaban aprendiendo a qué? A tener hambre y hacer lo que querían. No. Los discípulos estaban aprendiendo a qué? Los discípulos estaban aprendiendo una ley. Los discípulos estaban aprendiendo a ser hijos. Los discípulos estaban aprendiendo a ser primogénitos. Los discípulos estaban aprendiendo a separar. Los discípulos estaban aprendiendo a recoger y los discípulos estaban aprendiendo a mover la mano. Entonces dice, la mejor escuela que ustedes tienen, ¿cuál es? Es la escuela de David. ¿Ya? Así que vamos a la escuela de David porque todo esto sucedió. ¿En dónde sucedió esto? Dice, David lo hizo con sus compañeros. ¿En dónde lo hizo esto? No, esto lo hizo. Entonces David llegó a Nof. ¿En dónde suceden todas estas cosas? Le estoy leyendo en primera de Samuel capítulo 21, verso 1. Ya, ahí ocurre todas las cosas. ¿Cómo termina la historia de Nof? ¿Cómo termina? Otra. Estoy yendo así un contexto para, si tiene alguna pregunta, por favor. ¿En dónde termina todas las cosas? Terminan en Nof. ¿Dónde terminan y dónde comienzan? En Nof. Ahora, el derramamiento del Espíritu, ¿en dónde comenzó y en dónde terminó? La primogenitura, ¿en dónde comienza y en dónde termina? Termina en Nof. Aquí dice, entonces llegó David a Nof, al sacerdote Ahimelech. ¿Ya? Al sacerdote Ahimelech. ¿Y en dónde terminan todas las cosas? Vamos a ver. Vamos al capítulo 22. Entonces, capítulo 22, verso 18 dice, entonces el rey dijo a Doeg, vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg, edomita, se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día 85 hombres que vestían el efod de lino y a Nof, ciudad de los sacerdotes. La hirió a filo de espada, tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a niñas de pecho también los hirió a filo de espada. Bueyes, asnos y ovejas. Ah, ¿le cachó? Entonces, ahora sí,
Cristo Jesús le dice, ¿en dónde comienzan y en dónde terminan las cosas? A los discípulos les dice, en Nof. ¿Sí? Luego vienen los fariseos y a los fariseos les dicen, ¿dónde terminan las cosas y en dónde comienzan las cosas? Terminan en Nof. Luego se va al santuario, se va a la casa, como meterse a su casa en día sábado, como cuando usted se mete en su casa el día sábado, igualito. ¿Y Dios qué le dice? ¿En dónde estás? En Nof. ¿Sabe usted la ley de Nof? ¿Quiénes son expertas en saber la ley de Nof? Las expertas en saber la ley de Nof son las mujeres. ¿Y quiénes son los expertos en saber la ley del Nof? Los expertos en saber la ley de Nof son los hombres. Entonces, aquí tenemos un asunto de Nof. El problema o la solución de Nof. Si las mujeres saben la ley de Nof intrínsecamente y los hombres no saben la ley de Nof, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a terminar ganando? ¿Los hombres o las mujeres? Ninguno. ¿En qué termina la ley de Nof? ¿En qué termina? Entonces, entonces intencionalmente Cristo Jesús, ¿sí ve? En el camino, intencionalmente se encuentra con todos los que deberían saber la ley de Nof, pero no se encuentra con ninguna mujer. ¿Qué le parece? ¿Se encontró o no se encontró con una mujer? Ahora, ahora, si no sabe, si, a ver, usted sabe la ley de Nof. A ver, ¿algún varón sabe la ley de Nof? ¿Algún varón? No sabe la ley de Nof. Yo le pregunto, si no sabe la ley de Nof, yo le digo, sí sabe la ley de Nof. Mujer, ¿alguna mujer sabe la ley de Nof? Sí, sí sabe la ley de Nof. Porque la ley de Nof, ¿en dónde termina y en dónde comienza? Comienza en termina en la destrucción. Es decir, ¿cómo estaban las manos? Secas. ¿Cómo estaba el pastorado? Seco. ¿Cómo estaban las mujeres? Seco. ¿Cómo estaban los discípulos? Seco. Y el único que no estaba seco era, era David. Ahora a usted le gustaría ser David. Resulta ser que el David es el que provocó toda esta muerte aparentemente porque se metió. Si no se me, ¿qué pasaba si no se metía el David en la casa a pedir los panes? ¿Qué pasaba? No pasaba nada. No pasaba nada. Seguía mostrando la ley de no. Así que usted tiene que saber la ley de no. ¿Cuándo se sabe la ley de no? ¿Cuándo se sabe? ¿Cuándo se sabe la ley de no? Pues vamos, pues vamos al Espíritu. Mire, vamos, Isaías, ah, Isaías capítulo, Isaías capítulo 11. Ahí está. Mire, quiere aprender la ley de no, ¿verdad? ¿Por qué necesita aprender la ley de no? ¿Por qué? Porque si no sabe la ley de no, no significa que no sepa. Lo que significa es que usted tiene una enseñanza no correcta. ¿Me explico? ¿Ya? Vamos con la ley de no. Dice, espera, y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará su fruto. Isaí sabe la ley de no. ¿Sabe? Pregunta, ¿Isaí sabe la ley de no? ¿Qué le parece? Isaí primero, ¿sí sabe quién es Isaí? Isaí es David. ¿Isaí sabe la ley de no o sabe la ley de la destrucción? ¿Ah? A ver, si no, levante la mano el que dice que sabe la ley de no o sabe la ley de la destrucción de no. Si sabe o no sabe. Ahora sí, pregunta.
¿Qué va a brotar de Isaí? ¿Qué va a brotar? A ver, entonces, si ve, nada, ¿qué va a brotar? Otra vez, dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará su fruto. Entonces, mi pregunta es, David conocía la ley de la destrucción. Isaí conocía la ley de la destrucción. ¿Quién le destruyó a Isaí? Su esposa misericordiosa. ¿Por qué sabemos que le destruyó su esposa misericordiosa? Porque de Isaí, ¿qué es lo que renace? ¿Nace un árbol? No, ¿qué nace? Un retoño. A ver, ustedes son expertos. ¿Un retoño de dónde nace? De una sección viva, pero de una sección viva que sobrevivió a qué? Ya, claro, cuando le cortaron, exactamente cuando le cortaron. Entonces ahí no dice un hijo, ahí no dice un brazo, ahí no dice una rama, ahí no dice un cetro, ahí no dice una vara. ¿Me explico? Entonces, para ser usted un hijo de Dios, ¿qué necesita? Necesita, necesita como la vid. Dios, Cristo Jesús es la vid. ¿Y la vid qué hace? ¿Le corta a usted o la vid le extiende su misericordia? Le extiende, mire, yo soy la vid y este es Cristo Jesús. Yo le extiendo la mano, ¿ya? Y le tomo para que usted también extienda su mano. Y después de eso le dice, tienes que mostrar lo que tiene que con la ley de no. Porque en cambio, yo eso es lo que hago. Pero normalmente, ¿qué sucede? Normalmente tiene que haber qué? Tiene que haber una destrucción para que de ahí que brote un retoño. Y eso es lo que pasó con Isaí. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué necesita usted? Necesitamos ver la vara. Hasta ahí de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué está hablando? Ahora sí dice, reposará. Todo esto habla de Cristo Jesús y habla de David. Y Cristo Jesús obviamente aparece en medio de una destrucción, no es porque algo ha brotado. El único que brota es David, pero David brota de Cristo y Cristo brota de David. Dice, y reposará sobre él, ahora sí sígame, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. ¿De qué está hablando? Está hablando del Espíritu de Dios. Entonces, para que suceda todo esto, ¿qué tiene que haber sucedido? ¿Quién debía conocer la ley la ley de, de Nof? Váyase, mire, váyase ahora sí, váyase, váyase antes de esto, váyase a Isaías, capítulo 10 verso 32. Ahí empieza el vástago. Capítulo 10 verso 32 dice, hoy mismo él se detendrá en Nof. ¿Qué hará? Agitará su mano contra el monte de la hija de Sión, la colina de Jerusalén. He aquí el Señor de los ejércitos desgajará el ramaje con terrible crujido. Los árboles de gran altura serán cortados, los elevados serán abatidos. Él cortará la espesura del bosque con hacha de hierro y el Líbano caerá ¿ante quién? Ante el poderoso. ¿En dónde está el poder de Dios? ¿Por qué se llama el poderoso? Ah, el poderoso. ¿Por qué se llama el poderoso? Poderoso se llama por sus alas.
Poderoso se llama por su espíritu. Entonces, para que haya el espíritu de Dios, ¿qué hizo Dios? No se preocupe. No le cachó, le cachó. Entonces dice, ¿le cachó? Exactamente. El poderoso levantó su poder, levantó sus alas, levantó su cetro, levantó su justicia, levantó su nof, levantó su fruto, levantó su árbol. ¿Y qué hizo? Y de ahí, ¿qué quedó? De toda esa destrucción que quedó, quedó un tronco. Y de ahí, ¿qué salió de ese tronco? Salió un retoño. Y de ese retoño que salió David. Ah, entonces, cuando viene David, cuando viene David, viene a Nob. ¿Qué sucede? En Nob sucede lo mismo. Sucede que otra vez se enfrentan. ¿Y qué se enfrentan ahí? Se enfrentan poderes y se enfrentan alas. ¿Le cacho? ¿Alguna pregunta? Bueno, esta historia es, esta historia es para qué. ¿Por qué es esta historia? Porque estamos en el mismo tramo de la historia. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Está echando aquí abajo qué? Ramas. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Está echando abajo qué? Árboles. ¿Qué está echando abajo Dios? ¿Qué está echando abajo? Gracias, vea. Por eso es mi novia. Está echando abajo poderosos. Sí. Y esos poderosos, ¿qué sucede? ¿Quién levantó a esos poderosos? Pregunta. ¿Quién levantó a esos poderosos? ¿Quién levantó? No. Levantó la ley de Nof. ¿Quién levantó esas varas? ¿Quién levantó esos árboles secos? ¿Quién levantó esas ramas secas? ¿Quién levantó esos pastorados secos? ¿Quién levantó esas casas secas? ¿Quién levantó esos hijos secos? ¿Quién levantó? Una mujer con sus alitas y un hombre con sus alitas. ¿Ya? Así que viene Dios ahora, entonces, ahora sí, viene Dios el día miércoles. ¿Qué le va a decir Dios? Te traje en mis alas. Ahora, pregunta, ¿cómo están tus alas? Pregunta, ¿sabes la ley de no? Entonces, para saber la ley de no, ¿qué necesitas? Ahí le cachó. Ahí está, vea. ¿Qué necesita para saber la ley de no? 10, Isaías 10:32. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita para saber la ley de no? Necesita, necesita mecer, necesita aprender a mecer. Necesita aprender a mover esas manos. Necesita aprender a mover esas alitas. Entonces, en una semana, ¿qué alitas movió usted? ¿Qué alitas movió su mamá? ¿Qué alitas movieron las mujeres? ¿Qué alitas? Las de la ley de no. Entonces, ¿qué necesita saber usted? La ley de no. Porque la ley de no, en dónde está metida la ley de no? Está metida, exacto, está metida en sus alitas, está metida en sus manos, está metida en cómo dirige a su casa, está metida en su conducción, está metido en todas las cosas. En todo está metido. Sí.
Entonces, ¿qué necesita? ¿Cómo se protege? ¿Cómo se protege de la ley de la ley de Nov? ¿Cómo? A ver, vamos a ver cómo cambia la respuesta. ¿Cómo se protege de la ley de Nov? Una mujer, ¿cómo se protege de la ley de Nov? ¿Cómo se protege de la ley de Nov? Porque esto es una ley. Sí, estamos de acuerdo porque es una ley. Con la matriz. Ahora, mire, exactamente, exactamente, mire. Verá, matriz. Un hombre, ¿cómo se protege de la ley de Nov? ¿Cómo se protege de la ley de Nov? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? No, alguien dijo. ¿Quién dijo? Exacto. Si ve la diferencia de un hombre y una mujer, exacto. Dos ejemplos. ¿Cómo se protege de la ley cómo se protege de la ley de Nov? Con la matriz. ¿Quién dijo eso? ¿Quién habló eso? La misericordia. ¿Sí? Otra vez. Luego, ¿cómo se protege de la ley de Dios? Un hombre, ¿cómo se protege de la ley de Dios? ¿Cómo dijo? Sí, ¿cómo se protege de la ley de no? ¿Cómo dijiste, Dani? Con la ley. ¿Qué es, ¿qué es la ley? ¿Para quién es la ley? Para los primogénitos. Entonces, esa es la diferencia eterna. La ley de la mujer y la ley del hombre. La ley del hombre se llama primogenitura y la ley de la mujer se llama misericordia. Ahora sí. Entonces, ¿qué necesita saber? La mujer, ¿qué necesita saber? Necesita saber la ley de no. Porque si no sabe la ley de no, ¿qué está haciendo? Destrucción. Está levantando palos secos. ¿Ya? Y un hombre, ¿qué necesita? Saber de primogenitura, porque lo contrario, ¿quién? Ahora sí. Ah, no, a los sacerdotes, ¿quién les enseñó misericordia? ¿Quién les enseñó primogenitura? ¿Quién? Mm. ¿Ah? Diga, perdón. Los padres. Entonces, el problema de los padres es que saben la ley de no, pero saben la ley a través de qué? A través de las alitas. A través de las alitas. Entonces, usted, mujer, quiere protegerse de la ley de no, ¿qué necesita saber? Ley, exacto, la ley de Dios. Usted, hombre, necesita proteger su primogenitura. ¿Qué necesita saber? La ley de Dios. Pero para saber la ley, necesita conocer qué? Necesita conocer sus alitas. ¿Le cacho? Así que ya sabe. Ahora sí, ¿qué ha estado meciendo Dios? ¿Qué ha estado moviendo? Entonces, cuando les dice, les trajen alas de águila, ¿qué estaba moviendo Dios? Primogenitura y misericordia. Y estaba moviendo una verdadera ley, la ley del águila. ¿Y la ley del águila qué hace? Lo mismo, enseña la ley de Nov. ¿Y la ley de Nov qué hace? Lo mismo, destruye. ¿A quién tiene que destruir? Al que tiene que destruir, al que tiene, al que tiene las alitas. ¿Ya? ¿Quién tiene las alitas? Este tiene las alitas, vea. El que dice, primera de Samuel 21, 21, 7. Este tiene las alitas.
Dice, y uno de los siervos de Saúl estaba allí, aquel día detenido, delante del Señor, que se llamaba Doeg. Este era, este era poderoso. Exacto. Este era poderoso. Este era el más poderoso. ¿Quién era el más poderoso? Bueno, bueno, esto es cuestión de mover las alitas. ¿Ya? Así que vamos, vamos a mover las alitas. Ya, con eso. Con eso vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque tu fruto cada mes, cada año, siempre sea un fruto completo. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por la ley de Noé, la ley de tu fruto, con la cual tú, en el nombre de Cristo, nos enseñas a mecer, nos enseñas a reverdecer, nos enseñas a producir una ley verdadera. En el nombre de Cristo Jesús, hoy dejamos atrás las alitas de papá y mamá, la ley de Noé que produjo destrucción, que produjo varas secas, que produjo poderosos, árboles poderosos, que lo único que han producido es destrucción, injusticia y desigualdad. Bendito seas, porque hoy dejamos esas alas, porque hoy levantamos nuestras manos y porque hoy levantamos tu ley verdadera, porque esa la escribiste en nuestro corazón cada vez que nuestras alas muestran nuestra escritura, el dedo de Dios. Porque cuando nos muestran el dedo de Dios, nos muestran sus alas. Las alas de águila que nos hacen volar, que nos hacen remontar nuestro vuelo, llevando verdaderas alas de tu espíritu, que cada vez que volamos, destruyen las alas de los poderosos, del poderoso de este mundo, del poderoso en su destrucción, para mostrar todo el construir y el reconstruir de tu ley, que levanta constructores y reconstructoras que se rejuvenecen y se renuevan porque edifican como águilas con las alas verdaderas, las de tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome, tome asiento. Entonces, mire, ¿quién es el? Usted lee la historia, pero le voy a desatar por cuestiones de tiempo. Necesitamos llegar a las alas. Necesitamos llegar a las alas. Hay dos poderosos aquí. El uno, el uno se llama Doeg, ¿sí? Y Doeg dice que es poderoso. ¿Por qué? Porque es Abir. Abir, ¿ya? Ahora sí. ¿Quién es el poderoso de Israel? ¿Cómo se llama el poderoso de Israel? Se llama Abir. Otra vez, el poderoso de Israel. Abir. El poderoso de la casa del Dabar. Abir. Abir.
¿Qué significa vir? Poderoso. ¿Ya? Ahora, Doeg, ¿cómo se llama? ¿Qué es Doeg? ¿Qué es Doeg? Dice, es pastor. Pero dice, es él. No dice es el jefe, es el avir de los pastores. ¿Ya? ¿Le cachó? Entonces, ¿quién es el pozo del el poderoso de Israel? ¿Quién es el avir de Israel? Jehová de los ejércitos, mi pastor, Cristo Jesús, el que pastorea mi vida, el que levanta su mano, el que me da esa reconstrucción y esa edificación, y el que me permite volar. Por eso yo bendigo porque Marco ya me comentó que tiene que volar. ¿Pero qué tiene que llevar? Las alas. Porque esas alas que hacen, el que tiene, el que vuela, el que viaja, ¿qué hacen? Entonces, en estas semanas, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer usted en su casa, en su vida? ¿Qué tiene que hacer? Sacarle al otro a vir. Tiene que aprender a mover la mano, tiene que desgajar esas cosas, tiene que salirse de esas alas de su papá y de su mamá. O mejor dicho, no solo salirse, sino devolverle a su papá y a su mamá las verdaderas alas. ¿Por qué? Porque estas semanas lo que usted más ha tenido que luchar es con poderosos. ¿Y sus poderosos qué? ¿En dónde le ha mostrado? Ahí está sus manos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es en un poderoso, se llama Doeg. ¿Y Doeg qué es? Doeg es Abir. ¿Ya? Ahora, el segundo poderoso, ¿cómo se llama? Se llama Abiatar. ¿Le cachó? ¿Y qué? ¿Y cuál es la semejanza? ¿Qué? Abiatar, ¿qué tan poderoso es Abiatar? ¿Ya le? Entonces, por eso Cristo Jesús viene a la historia y le dice, verán en tiempos de David, el sumo sacerdote, ¿cómo se llamaba? Se llama, exactamente. En tiempos, aquí lo leemos, en tiempos, cuando leemos, dice el sacerdote de Nob, el que debía conocer la ley de Nob, se llama Ahimelech. Pero el poderoso, el verdadero, ¿cómo se llama? Cristo Jesús dice, no se llama Ahimelech, se llama Abiatar. Entonces, la ley de Nob, ¿qué le garantiza a usted? Que conozca al sacerdote, pero que conozca al poderoso, porque Cristo Jesús no le interesa la Ahimelech, no le interesa el sacerdote. ¿Quién le interesa? Le interesa el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote que tenía sus alitas. ¿Y cuál era más problemático? ¿El Doeg o el Abiatar? Ni siquiera el David pudo sacarle al Abiatar. Y Dios protegiéndole al David toda la vida. Y el David sin poder sacarlo. Y el Abiatar, ¿sabe qué hace? Si leyó la historia del Abiatar, ¿qué hizo con David? ¿Qué hizo con David y Salomón? Casi les divide el reino. Entonces, poderosísimo. Pero ¿cuál es la ley? ¿En dónde termina ese sacerdocio y en dónde termina Abiatar? Termina en su propia ley. Y la propia ley, ¿cuál es? Que tiene que salir de su casa, tiene que salir de su ley, tiene que salir de su sacerdocio, tiene que salir de su santuario, tiene que salir. Si no sale, ¿qué pasa si no sale? Otra vez, facilito. Usted está yendo, usted y yo estamos yendo ¿qué? En alitas. Ahora, ¿quién le enseñó a Abiatar? ¿Y quién le enseñó a Doeg? ¿Quién? Los de las alitas, el águila de las alitas. Salmo, vea. Ahora sí, con esto, con esto vamos a orar. Para. Ya está dejando las alitas. ¿Cómo? Ya está aprendiendo a mover el brazo, ya sabe. Bueno, vámonos al libro de, ¿dónde era? Al Salmo. Ahí está. Salmo. ¿Qué hacen las alitas? Salmo 68. Salmo 68. Las alitas. ¿Qué hacen las alitas?
Salmo 68. ¿Qué hacen las alitas? Salmo 68, verso 11, 12 y 13. Bueno, dejémosle en el 13 ya por cuestiones de tiempo para ahora. Salmo 68, verso 13. Cuando os acostáis en aprisco, son como alas cubiertas de plata y sus plumas de oro resplandeciente. Esto es importante. ¿Le cachó? Salmo 68, 13. Esto es cuestión de alas. 68, 13. Alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas de oro resplandeciente. ¿Perdón? Amarillas de oro. ¿Ya? ¿A quién se está refiriendo? ¿Ya? Entonces, dos cosas, ¿no es cierto? Las alas, las alas, ¿qué tienen las alas? La extensión. Pero la extensión de las alas y todo este sistema no solamente está conformado por las alas, sino por las plumas. ¿De acuerdo? Plumas. ¿Qué hacen las alas? Las alas, ¿qué hacen? Exacto. Eh, Las, las alas ¿qué llevan? Las alas llevan plata. Entonces, ¿y las plumas qué llevan? Y las plumas llevaban. ¿A quién se está refiriendo esto? Se está refiriendo, Salmo 68, 11. ¿A quién se está refiriendo? El Señor da la palabra. ¿El Señor da qué? El Señor da la ley. Las mujeres que anuncian buenas nuevas son una gran multitud. ¿Qué necesitan las mujeres? Necesi- necesitan alas, necesitan espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque las mujeres son las que llevan la plata. Estoy yendo muy rápido, ¿no es cierto? Pero las mujeres llevan dos tipos de plata. Una plata, una plata, exactamente, una plata que levanta. ¿O llevan sino las mujeres qué? Una plata que hunde, porque ¿en dónde está la plata? Es la pregunta. ¿En dónde está la plata? Exacto. La plata está en las alas. Por supuesto, la plata está en las alas. Entonces, ¿por qué le interesa tanto? ¿Ah? Ahora sí. ¿Por qué? Ahora sí vamos a Cristo Jesús, ¿no es cierto? Cristo Jesús dice, Cristo Jesús dice, eh, ¿qué dice? Estoy enseñándoles a mecer, enseñándoles a dejar las alas. Porque las peores alas, ¿cuáles son? Las peores alas son las del
Abiatar y del Doeg. Pregunta, ¿cuánta plata tenían el Abiatar y el Doeg? ¿El Abiatar quién era? No era, el Abiatar era, exacto, el Abiatar era primogénito y era hijo del sacerdote. ¿Ya? Ahora, el sacerdote sabía la ley la ley de no. No sabía. Vino la mamá y ¿qué le dijo? La mamá ¿qué le dijo? Yo sé la ley de quién. El que no sabe la ley de no, sabe la ley de la plata. Está difícil. No vas a sacar el contexto. Sígame si está difícil. Yo sé que le vi un montón de pensamientos. Por favor, sígame el contexto otra vez. ¿Quién lleva la ley de la plata en la casa? La mujer. No, ¿en dónde está la plata? Está en las alas. ¿Sí? ¿Y quiénes llevan las alas? Llevan los poderosos. Por eso Cristo Jesús, por eso el poderoso de Israel, ¿cómo se llama? Abir. ¿Cómo se llama el poderoso? El poderoso de Satanás, ¿cómo se llama? Se llama Doeg y se llama Abiatar. Por eso Cristo Jesús dice, no me importa el sacerdote, me importa el poderoso y el poderoso se llama Abiatar. Entonces me importa el Abiatar porque la plata está en las alas y aquí le importa el Abiatar, le importa a mamá. Entonces a mamá, ¿qué le importa? ¿Le cachó? Exacto, exacto. ¿Cuándo no ha visto a la mamá de los pollitos? A ver, ya le cachó. A su mamá, ¿qué le importaba? A su esposa, ¿qué le importa? ¿Le importa o no le importa las alas? Sí, sí. ¿Y qué hace con las alas? ¿Quiere qué? Quiere abrazarle a todos. Pero, entonces, pucha, nos tomamos tiempo, pero. Entonces, es que esto me parece importantísimo porque Marco, vas a viajar con las alas de Dios y con las alas de la casa del Dabar para destruir todas esas alas de esa falsa misericordia por donde quiera que vuele y el que le toque viajar, por favor. Eso es viajar en alas del Espíritu o viajar en alas de mamita. Porque en las alas está la plata. Porque la plata, la una plata produce aviatares. Levante la mano, ¿quién no quiere ser aviatar? Bueno, no a la mamá. Levante la mano, mamá. Si usted quería levantar un primogénito que quería levantar un aviatar. Levante la mano, hijo. ¿Su mamá qué quería? ¿Que usted sea un aviatar o que sea un primogénito? Que sea la profesión más lucrativa, eso decían, la profesión más lucrativa. ¿Cuál era? ¿Cuál sigue siendo la profesión más lucrativa para una mamá? ¿Qué eso? Diga, ser sumo sacerdote. Entonces, su mamá no quiere que sea ingeniero. No. Exacto. Ya, le cachó. Y Dios no quiere que sea sumo sacerdote. Dios quiere que sea qué? Hijo, primogénito, pues. Y que prevalezca en Judá. ¿Por qué? Bueno, ya le cachó. Entonces, ¿le cachó? Si usted no sabe la ley de no, ¿a quién está levantándose? A usted mismo. ¿Y aquí qué tipo de hijos va a levantar? ¿Ya? Entonces, porque la ley de no ese sacerdote se destruyó porque la ley de no, ¿cuál era la verdadera ley? La verdadera ley era levantar la aviatar. Entonces viene Cristo Jesús y dice, ¿cuál es la máxima misericordia? La máxima misericordia es la ley de Dios, porque la ley de Dios es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que le hace viajar en las alas del Espíritu, en las alas de águila. ¿Para qué? Para mostrarle qué tipo de alas tiene usted.
¿Qué tipo de alas tiene que despojarse? Y si yo te he llevado en el espíritu, ¿para qué te he llevado en el espíritu? ¿Para qué te he llevado en mis alas? ¿Para qué? Extiende tus alas. En las alas está la plata, pero en la pluma, ¿qué está? En la pluma está el oro. Me falta tiempo, Jeremías 17. En la pluma está el oro. Porque ¿qué hace la pluma? Dale, cacho. Entonces, ¿qué le escribió? Con letras de oro. No. ¿Qué le escribieron? Con letras de cincel. Le escribieron a Abiatar. ¿Qué está escribiendo? Entonces, tiene lunes, martes y miércoles. ¿Para qué? 3 días. ¿Para qué? Para escuchar que Dios le dice, te he traído en alas de águila. Te he traído con pluma. ¿De qué? Con pluma de oro. ¿Por qué? ¿Le dice o no le dice? ¿Le dice o no le dice? ¿Ustedes van a ser qué? Ustedes van a ser mis hijos. ¿Y qué van a llevar a su casa? ¿Qué quiere llevar? ¿Qué quiere levantar en su casa? Oro y plata que le hunde. Eso, eso está escribiendo Dios. Ahora, ¿quién está levantando a los poderosos? Las mujeres que no saben lo mismo. En las mujeres está la plata. Entonces, ¿quién escribió? ¿Quién escribió? Pregunta. Con letras de oro, porque no son de oro, sino con letras de hierro, porque ahí confunden el oro y el hierro. Bueno, ya toda la Biblia ya usted puede leer, ya puede leer la historia. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo ahora? Levantando un dedo. Cuando levanta Dios un dedo, ¿qué hace? Levanta una pluma. Y cuando levanta una pluma, ¿qué pluma levanta? Una pluma de oro. Y cuando escribe con esa pluma de oro, ¿qué le dice? Eres mi hijo. Y cuando le dice, eres mi hijo, ¿qué plata le da? Le da plata de santuario. ¿Para qué? Para que aprenda a mecer esa plata. ¿Para qué? Para que llegue. Para que llegue al día de Pentecostés. Y en el día de Pentecostés, ¿qué suceda? Se derrame el Espíritu de Dios, se derrame las lenguas de fuego y todos estén hablando en idiomas, en un montón de idiomas. No. ¿Qué le está diciendo? Empezamos a mecer, porque a partir del Espíritu comienzas a escribir, viejito. ¿Le, le cachó? Fue muy rápido. Buena pregunta. Buena pregunta. Mire, toda la Biblia, ahora sí, toda la Biblia habla de pesos y medidas. Toda la Biblia, peso y medida. Y el peso y medida, toda la Biblia tiene dos características, oro y plata. Y toda la Biblia de, le habla de las alas del Espíritu. Y toda la Biblia le habla del Espíritu y toda la Biblia le habla de quien lleva, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, toda la Biblia le habla de Cristo Jesús que tiene qué, que tiene sus alas. Y toda la Biblia le habla de qué, le habla de las otras alas, porque toda la Biblia, las otras alas le hablan de qué, de lo que usted habla de todos los días, de peso y medida. Pero la característica del peso y la medida de Dios, ¿qué es?
Exacto. Imagínese, póngale al espíritu, póngale a la paloma, póngale al águila, póngale plata y oro. ¿Qué pasa con plata y oro? Exacto. Ahora, póngale, póngale exactamente, póngale las alas de águila, póngale peso de gloria y peso de hijos. ¿Y qué hace las alas de águila? Póngale su casa. ¿Por qué usted se remontó? Por el mismo motivo por el que se hundió. ¿Por qué se hundió su casa? Se hundió su casa por las alas y por las plumas. ¿Sí o no? Por desconocer la ley de no. Entonces, por eso, cada mes, ahora estamos terminando. ¿Qué le está haciendo Dios? Le está protegiendo todo su fruto, le está protegiendo su plata, porque si no le protege su plata, no tiene ni para ahora, ni tiene para el siguiente mes. Y resulta ser que cada mes, Dios, ¿qué le dice? Cada mes tú tienes que saber la ley de no. Lea Jeremías 17, eso vamos a tratar el día martes. La ley de no que continúa para ver cómo afectó la ley de no en vivo y en directo. Jeremías capítulo 17. Ahí va a ver. Entonces, la ley de no es la ley del sacerdocio. La ley del sacerdocio es la ley de la primogenitura. La ley de la primogenitura es la ley de las alas, es la ley de la plata y del oro, es la ley del águila. Entonces, usted quiere plata y oro, que le hundan. Exacto. Entonces va a escribir lo mismo. ¿Y qué? ¿Qué va a levantar? Doex y Abiatar. Entonces, mamita, mamita, ¿qué hizo con Doeg y Abiatar? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? A Doeg, pucha, le hizo todo lo posible para que, mire, imagínese y póngase a pensar. Doeg, ¿de dónde era? Doeg era de Edom y era el máximo, era el más poderoso pastor de David, de Saúl. Nada más ni nada menos contra quién estaba compitiendo. Contra David, contra Cristo Jesús. ¿Y quién cree que le enseñó eso? Por eso, ¿y quién cree que le enseñó eso? Entonces, por favor, mujer, por favor, mujercitas de la casa del Dabar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Quieren, quieren levantar un aviatar a mí? Bendito sea Dios. A mí, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Por favor, no se metan con Dios. Y bendito sea Dios, yo agradezco a Dios que me separó y yo ni veo ni televisión y lo único que leo es la Biblia. Así que si usted quiere venir, que quiere conversar conmigo, chévere, de palabra, chévere, porque ahí es donde yo vuelo. Y por eso me ha protegido Dios. Pero las mujeres tienen ese doble trabajo. Sí, ni siquiera, Dios ni siquiera les topa a las mujeres, pero indirectamente le está diciendo, muéstrame tus alas, muéstrame tus alas, porque tus alas ¿en dónde están? Tus alas están en los estrellados o en los levantados. Ahora los hijos van a decir, muéstrame tus alas. Y nosotros los hijos, ¿qué van a decir? Aquí están las alas de mamita. No, lo mismo, lea la historia. Ni siquiera de haber leído la historia que viene después de Doeg y Abiatar. ¿De quién habla? Lea la historia y de ahí, porque es hermoso de que, cómo pucha le pone así. ¿De quién cree que habla? Habla, habla de las alas de sus papás y su mamá. Pero bueno, ya me emociono. Pero esto no es cuestión de emoción, esto es cuestión de alas. Y las alas que hunden le levantan igualito como dice la Biblia. Los poderosos de este mundo tienen las alas más fuertes. El querubín protector tiene las alas más fuertes. Porque lo que quieren, ¿qué es? El oro y la plata. Entonces, si quieren el oro y la plata, ¿por qué quiere oro y la plata? ¿Por qué quiere usted oro y la plata? Para hacerse, para exactamente, para ser mamá de los pollitos. Y Dios le va a decir,
yo no quiero aviatares. Mi hijo no fue un aviatar. Y más bien de esos aviatares y de esa destrucción, saqué un vástago, el Espíritu de Dios. Que fue, entonces, ¿qué hizo ese vástago? ¿Qué hizo David? Levantó sus alas, extendió sus alas, buscó la verdadera misericordia y escribió algo diferente, algo que él aprendió. El poderoso de Israel, el Abir de la casa del David, tiene nombre y es el primogénito de los cielos, es el Hijo de Dios que vino a levantar hijos de una mano derecha, hijos de Judá. ¿Para qué? Para que la casa del David a esas mujeres, las que sostienen toda la obra, sus verdaderas alas y su verdadera escritura, su verdadera plata y su verdadero oro. Así que guarde nomás su plata y su oro que le hunde. Pero aprenda a mecer, aprenda a mecer. Y para aprender a mecer, la ley de no, tiene que saber, ley eterna. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Tenemos un mesido. Sí, bienvenido. ¿Qué? ¿Quieres orar con nosotros? ¿Sí? Bienvenido a la casa del Dabar. Bienvenido a la ley de Nof. Bienvenido a las alas correctas. Bienvenido a las alas de plata, a las alas de espíritu, a las alas de oro, que no te harán rico y famoso, pero que te enseñarán a volar. Y cada vez que vuela, reedificarás las ruinas antiguas en donde a veces nos toca pasar, de destrucción, de muerte. Extienda sus alas, extienda sus plumas. Y acuérdese, ¿qué nomás haría con estos deditos? En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por tus alas. Bendito seas, Señor, por tu pluma. Porque en el nombre de Cristo Jesús, si el dedo de Dios, si la pluma de Dios, si Cristo Jesús en medio de nosotros, hoy todos esos espíritus, hoy todos esos demonios que levantaron, que sostuvieron a Abiatar, que se han querido meter en mi casa y en mi vida, y que se metieron en mi dedo, en mi mano, en mi cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Yo les digo fuera. Yo les digo en el nombre de Cristo Jesús mi mecimiento. Yo les digo en el nombre de Cristo Jesús es mi mano, que es extensión de la mano de Cristo, de la vid verdadera, para que la ley de no produzca dedos adúlteros ni manos contaminadas, sino produzca verdadera justicia, porque lo que estoy moviendo y extendiendo, levantando y resplandeciendo en los cielos, en la tierra y en los mares, es el verdadero color del novio y la novia, para que cuando camine caiga esa ley de no, caiga esa ley de destrucción, mi casa sea casa de oración y mi escritura sea escritura de espíritu, que se queden esas alas en las que quise viajar y viajé, que se quede la ley de mis padres, una ley muerta, una ley de destrucción, y que el que movió desde no sea el mismo que me levantó y pueda decir el Espíritu de Dios está sobre mí, un espíritu completo que lleva primogenitura, que lleva rescate,
que lleva bendición. En el nombre de Cristo Jesús, tus alas, las que llevan plata, las que llevan tus plumas, las que llevan oro, bendito seas, porque esa escritura se lleve mis hijos, como tú escribes en mi vida, como tú levantas mis alas, como tú me haces volar, como tú me construyes y edificas, llamándome tesoro, real sacerdocio, nación santa desde el centro de las naciones. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por este fruto, por este mes segundo que nos lleva a tus alas para escribir lo que tú estás escribiendo. En el nombre de Cristo Jesús, a Doeg, a Abiatar, al poderoso del mundo, a sus alas, a su oro, a su plata, a su destrucción y a su muerte, sea su propia destrucción. Pero desde Doeg mecemos, desde Doeg levantamos las alas, levantamos tus plumas, porque son sanidad, como Isaías 54 nos proclama. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. El día martes, por favor, la cena del Señor en su casa, es nuevo mes. El día martes, trompetas, y el día martes vamos a tener la enseñanza justamente para seguir dejando esas alas y seguir levantando una verdadera sanidad y una verdadera primogenitura. Pero todo esto enfrentado a través de la ley de Nof, que necesitamos saber. La ley de Nof, por si acaso, Nof, ¿qué significa? No significa fruto, es una forma de fruto. Sí, no es el fruto, es una forma de fruto, es como un brote, digámoslo así. Nof, por eso es importante. Por eso ahí era donde vivían los sacerdotes. Y ahí es donde nosotros empezamos esta nueva historia. Amén. ¿Alguna pregunta? Bueno, como usted sabe, bendecimos siempre ese mecer del Espíritu, que eso es lo que traemos de la casa. Traiga sus alas y traiga su pluma. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por las alas y las plumas de estas palmeras que plantadas en tus aguas, siempre, Señor, sus hojas reverdecen, traen sanidad. Y bendito seas porque eso, Padre, edifica tu casa, edifica, Señor, nuestras ruinas antiguas y establece una verdadera ley que es sellada, Señor, en ti y atada, Señor, en tu memorial. En el nombre de Cristo Jesús, sígueme siendo, Señor, cada mes lo que tú has hecho, Padre de los cielos. Que en lugar de esta sequía y en lugar de estas defensas, pues nosotros tengamos siempre el reverdecer y el resplandor de tus alas, de tu espíritu, Señor, de tus colores y de tu amor y de tu gracia. Esas alas de Satanás, esa plata y ese oro, que se vayan, Padre, porque esos son los que le hundieron y seguirán hundiéndolo. Pero en el nombre de Cristo Jesús, levántate y resplandece como cantábamos. Y bendito sea, Señor, por la alabanza de la casa del lavar, por los que tú has levantado, Señor, para que lleven verdadera alabanza y por los que tú pones, Señor, para ese servicio que adentro y afuera de tu santuario sigue abriendo, Señor, y rompiendo esas alas para seguir viajando en las alas y con las alas de tu espíritu. En el nombre de Cristo, en unidad de espíritu. Amén, amén, amén.